Hola, un amigo me preguntó qué posición política asumo. Para responder esta pregunta, que puede ser bastante histórica, no asumo ninguna posición, sino que prefiero el respeto de la dignidad y de la libertad de las personas. Prefiero la libertad antes que la opresión. Prefiero que se respete el derecho a la vida antes que aquella persona pueda sufrir vejaciones, humillaciones, tratos inhumanos, degradantes, incluso llegar a la muerte. En el año de 1794-95, en el pleno apogeo de la Revolución Francesa, se levantaron estos dos grupos que estaban a cada extremo del Parlamento, los girondinos y los jacobinos. Los jacobinos eran una facción radical que estaban liderados por Maximiliano Robespierre y aquellos que abogaban por la disolución total de la monarquía y eran capaces de aplicar la guillotina a todos los opositores. Estaba un grupo más mesurado que era los girondinos, aquel grupo también de intelectuales que abogaban por un mayor consenso con la aristocracia, pero sus mecanismos eran mucho más democráticos, pero también estaban de acuerdo con el respeto de los derechos y libertades de las personas. Ambos, uno de una posición más radical que la otra. En el año de 1917 se llevó a cabo la Revolución de Octubre, o conocida como la Revolución Rusa, donde se manifestaron perfectamente dos posiciones, menchevique y bolchevique, que eran grupos de izquierda y de extrema izquierda, uno liderado por mencheviques, liderado básicamente por aquel militar que lideró como presidente transitorio de Rusia, Kerensky. Este buscó una transición democrática ante la salida de los zares, del zar Nicolás, que era una dinastía de la familia Romanov que llevaba 300 años en el poder. Y al final jamás se respetó esa transición o este gobierno democrático por parte de los bolcheviques, que solamente tomaron el poder por la fuerza y se enquistaron en el poder y mandaron a matar a todos los opositores. Y mandaron a asesinar a la familia Romanov. Eso salió por orden del Kremlin en esos años. Y hasta los últimos de la familia Romanov no se supo dónde estaban sus cadáveres. Hasta los años 80, los años 90, que una de la familia Romanov aparece. Entonces, de acuerdo a documentos desclasificados de la Unión Soviética, conforme lo dice este libro de César Vidal, Un mundo que cambia, que habla de globalistas y patriotas, y también un libro interesante de Malaquías Martín o Malachi Martín, que se llama Las llaves de esta sangre, un jesuita, que habla ese poder de la Unión Soviética, de implantar un orden mundial, al igual que los Estados Unidos y el Vaticano con el Papa. Se unen estos dos gobiernos, estas dos formas de gobierno, el Vaticano con los Estados Unidos, y derrocan a la Unión Soviética, que algunos dicen que cae por un proceso natural que iba de bajada, pero no. Hubo una infiltración dentro del gobierno de la Unión Soviética y cae, obviamente, con acuerdo de Gorbachov con Estados Unidos y el Vaticano. ¿Por qué no tengo una posición política? Simplemente no me gusta estar en los apasionamientos políticos. Prefiero una reforma desde el punto de vista económico, donde se respete la libertad y se respeten los derechos de las personas. Los derechos humanos, aquellos derechos que trascienden las fronteras nacionales y que te corresponden por solamente el hecho de ser humano. Por esos derechos fundamentales que se encuentran constitucionalizados en tu propia constitución, valga la redundancia.
Prefiero creer en esa libertad de expresión, de conciencia, de culto, de religión, de trabajo, etcétera, donde simple y llanamente, si no tengo una posición que simpatice con la tuya, no se me censure, no se me impongan multas, no se me expropien, no se me recluye en un penal, no se llegue a expulsar de un país, separando de los familiares, incluso estaría en contra de la muerte. Pero eso ofrece una ideología de extremas, ya sea de derecha o izquierda. Te opones, te desaparecen. Y hemos visto gobiernos fascistas en Italia con Mussolini, en Alemania con Adolfo Hitler, en Chile con Pinochet, en Perú con Alberto Fujimori, y también de extrema izquierda como Stalin en la Unión Soviética, Pol Pot en Camboya, también en China con Mao Zedong. Por eso prefiero tener una posición neutral, ajeno a los apasionamientos políticos, y lo importante es que tú aportes para tu nación. Lo importante es que te defina con valores, que respetes a las personas, que respetes a tus autoridades, que aportes para tu patria, si eres un profesional o si no lo eres, también con lo que tu fuerza natural te dé para que puedas aportar a tu patria, a tu nación. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando vamos a decidir tenemos que hacerlo sin un apasionamiento político. Aunque sabemos que muchas personas que se afilian a un partido político desconocen las ideologías que hay de por medio, eso es natural. Simplemente se opina desde el punto de vista emocional, pero no con datos estadísticos como estamos hablando, de las caídas que hubo en la Unión Soviética, los asesinatos que hubieron en Camboya, en China. China es un país que tiene tendencia ideológica comunista, pero en la práctica es un país eminentemente capitalista. Por eso trasciende las ideologías y se va de un enfoque global, que muchos hombres, corporaciones buscan dominar el mundo. A eso se le llama el globalismo, diferente a la globalización. Y existe otro bloque que busca defender tus fronteras, defender a tu patria, aportarle a tu patria. A eso se llaman los patriotas. Por eso esta es la posición que yo tengo de defender la libertad, los derechos fundamentales de la persona, el respeto de la dignidad de la persona. Creo más importante que un apasionamiento político. Te mando un abrazo. Para ti, amigo, que preguntaste o formulaste este interrogante, un abrazo, cuídate.